Me llamo Lorena. Esto ocurrió en agosto de 2007, cuando yo tenía 23 años y todavía creía que las tragedias siempre llegaban anunciando su presencia. Aquella tarde salimos 4 mujeres hacia una zona conocida como el Vado Viejo, a las afueras de un pequeño poblado agrícola del norte del país. Era un sitio olvidado por el tiempo, sembradíos interminables, árboles deformes por el viento y un antiguo cauce de río que, durante la temporada seca, se convertía en una extensión de tierra húmeda y charcos oscuros. Habíamos ido decenas de veces. Llevábamos música, refrescos y comida. Mi hermana menor, Daniela, apenas tenía 18 años. Alma, mi prima, acababa de terminar la preparatoria. La cuarta era mi amiga Verónica, la más alegre del grupo. Llegamos cerca de las 5 de la tarde. El lugar estaba más vacío de lo habitual. El agua apenas corría entre las piedras, produciendo un murmullo tenue. Los insectos zumbaban entre los carrizos y el aire olía a tierra mojada y vegetación podrida. Lo primero que me inquietó fue el silencio. No era ausencia de ruido. Era otra cosa. Los pájaros habían desaparecido. En un sitio donde normalmente se escuchaban chachalacas y tordos, no había nada. Ni uno solo. Verónica lo comentó entre risas. Parece que todos se murieron. Nadie respondió. A unos 50 metros distinguimos una camioneta vieja estacionada bajo unos álamos. Había 4 hombres bebiendo alrededor. No parecían mayores de 30 años. Nos observaron apenas llegamos. Al principio intentamos ignorarlos. Sin embargo, cada vez que volteábamos hacia su dirección, alguno ya nos estaba mirando. No desviaban la vista. Sonreían. No con amabilidad. Con paciencia. Cuando el sol comenzó a descender detrás de los sembradíos decidimos irnos. Ninguna quiso admitirlo, pero todas estábamos incómodas. Subimos al automóvil. Intenté arrancar. La llanta trasera giró en falso. El vehículo descendió unos centímetros. Volví a acelerar. La segunda llanta también se hundió. En menos de 2 minutos habíamos quedado atrapadas en una trampa de lodo negro que parecía tragarse el auto poco a poco. Intentamos empujar. Buscamos piedras. Colocamos ramas. Mientras lo hacíamos, sentía aquellas miradas clavadas en la espalda. Cuando levanté la cabeza, los 4 hombres ya estaban de pie. Uno de ellos comenzó a caminar hacia nosotras. Su manera de hacerlo fue lo que me heló la sangre. No parecía apresurado. Parecía seguro. Como alguien que sabe que no existe posibilidad de que su presa escape. Llevaba una botella en la mano. Sonreía. Nosotros sí sabemos sacar carros, dijo. Le respondí que ya venían familiares en camino. Era mentira. No teníamos señal. El hombre miró el teléfono en mi mano y soltó una carcajada. Aquí nunca entra la señal. Entonces sus amigos comenzaron a acercarse también. Mi hermana me tomó del brazo tan fuerte que me dejó marcas. Recuerdo haber pensado algo horrible. No que fueran a robarnos, sino que nadie encontraría nuestros cuerpos allí. El cielo había adquirido ese color gris violáceo que antecede a la noche. Y entonces apareció él. Ninguna lo vio llegar.
Simplemente estaba allí, a unos pasos del automóvil. Un anciano extremadamente delgado. Vestía pantalón oscuro, botas gastadas y una camisa beige antigua, abotonada hasta el cuello pese al calor sofocante. Un sombrero viejo proyectaba sombras sobre su rostro. Lo más inquietante era su expresión. No transmitía bondad, ni hostilidad. Parecía agotado, como si llevara muchísimo tiempo caminando. Su bigote completamente blanco ocultaba parte de sus labios. Nos observó unos segundos. Luego miró hacia los hombres. Ellos dejaron de avanzar. El anciano habló sin levantar la voz. Suban al carro. Nadie discutió. Los 4 hombres permanecieron inmóviles. El viejo rodeó lentamente el vehículo. Se inclinó sobre el lodo, tomó unas piedras y acomodó ramas bajo las llantas. Sus movimientos eran lentos, casi rígidos. Entonces ocurrió algo que jamás he podido explicar. Escuché a Verónica jadear. Miré por el retrovisor. Los pies del anciano estaban cubiertos de barro, pero no dejaban huellas. El lodo permanecía intacto detrás de él. Sentí que el corazón me golpeaba la garganta. El hombre borracho dio un paso al frente. Oiga, usted. No terminó la frase. El anciano levantó lentamente la cabeza. Los 4 hombres retrocedieron al mismo tiempo. Jamás olvidaré sus rostros. El miedo absoluto. Uno de ellos comenzó a persignarse compulsivamente. Otro murmuró: no puede ser. El viejo colocó una mano sobre la cajuela. Ahora. Aceleré. El automóvil salió disparado como si jamás hubiera estado atascado. No hubo esfuerzo. No hubo resistencia. El lodo simplemente nos soltó. Avanzamos varios metros. Miré por el espejo. El anciano seguía de pie. Los hombres habían desaparecido entre los árboles. Cuando nos detuvimos para agradecerle, ya no estaba. Lo buscamos desesperadamente. No había rastro. Ni huellas. Ni ramas movidas. Nada. Esa noche contamos lo ocurrido en casa. Mi padre escuchó en silencio. No nos interrumpió una sola vez. Pero cuando describimos al anciano, perdió el color del rostro. Se levantó sin decir palabra. Regresó con una caja metálica llena de fotografías antiguas. Sacó una imagen tomada en blanco y negro. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era él. El mismo sombrero. El mismo bigote. La misma mirada cansada. Mi bisabuelo Tomás. Había muerto en 1958. Su cuerpo apareció río abajo después de buscar durante horas a una niña desaparecida entre la corriente. Mi padre habló muy bajo. No es la primera vez que vuelve. Pensé que intentaba consolarnos. Hasta que añadió: pero antes nunca lo habían visto enojado. 2 días después encontraron la camioneta de aquellos hombres abandonada cerca del río.
Dentro había botellas vacías y rastros de que habían huido precipitadamente. Nunca regresaron al pueblo. Sin embargo, uno de ellos fue localizado meses después en otra ciudad, internado en un hospital psiquiátrico. Mi padre conocía al médico que lo atendía. Dice que el hombre despertaba todas las madrugadas gritando la misma frase. El viejo seguía caminando detrás de nosotros. Cada vez que volteábamos, estaba más cerca. Estaba mojado. Y olía a río. Han pasado casi 20 años. A veces todavía sueño con aquel anciano. Pero hay algo que nunca le conté a nadie. Aquella noche, antes de dormir, revisé las fotografías que habíamos tomado durante el paseo. En una de ellas aparecíamos las cuatro sonriendo junto al automóvil. Detrás de nosotras, parcialmente oculto entre los carrizos, estaba el anciano, observándonos. La imagen tenía fecha y hora impresas. Había sido tomada 2 horas antes de que el carro quedara atrapado. 2 horas antes de que apareciera para salvarnos. Y 2 horas después de que, según el forense del pueblo, el cuerpo de un hombre desconocido fuera recuperado río abajo. Un anciano. Delgado. De grandes bigotes blancos. Vestido con ropa antigua. El informe concluía que llevaba muerto varios días. Todavía hoy conservo esa fotografía. Nunca la destruyo. Nunca la muestro. Porque hay algo peor que descubrir que existen almas en pena. Descubrir que algunas siguen vigilando a los suyos. Y que cuando salen del lugar donde descansan, no siempre lo hacen para protegerte. A veces vuelven porque saben exactamente lo que iba a ocurrir. Y porque han visto algo en la oscuridad mucho más terrible que la muerte intentando llevarte consigo. Me llamo Renata. Han pasado 8 años desde lo que voy a contar y todavía duermo con una lámpara encendida. No porque crea que la luz pueda protegerme, sino porque aprendí que hay oscuridades que no desaparecen cuando cierras los ojos. Todo ocurrió en 2018, cuando acepté un empleo en Puebla y me mudé sola al centro histórico. Tenía 25 años y la emoción ingenua de quien cree que vivir rodeada de edificios antiguos es una forma romántica de habitar la historia. El departamento que encontré estaba escondido en el segundo piso de una vieja casona colonial. El alquiler era absurdamente barato para la zona. El agente inmobiliario explicó que el dueño vivía fuera del estado y quería deshacerse del lugar cuanto antes. Debí preguntarme por qué. Los muros eran gruesos, los techos altísimos y el piso de mosaico estaba desgastado por décadas de pasos desconocidos. Todo parecía detenido en el tiempo. Había una pequeña cocina, una sala estrecha y un pasillo largo que desembocaba en una habitación sin ventanas. Es un cuarto de servicio, comentó el agente. Nunca volvió a mirarlo mientras hablaba. La primera noche apenas pude dormir. El edificio producía sonidos normales, tuberías antiguas, madera acomodándose, el eco lejano del tráfico nocturno. Sin embargo, poco antes del amanecer desperté sobresaltada. Había alguien caminando descalzo en el pasillo. No eran imaginaciones propias del sueño. Escuché perfectamente el roce húmedo de unos pies arrastrándose sobre los azulejos. 1, 2, 3 pasos. Luego silencio. Esperé inmóvil bajo las cobijas.
El sonido regresó. 1, 2, 3 pasos. Como si alguien extremadamente enfermo intentara avanzar y necesitara detenerse para recuperar el aliento. Reuní valor y salí de la habitación. El pasillo estaba vacío. La puerta del cuarto del fondo permanecía cerrada. Atribuí todo al cansancio. Durante los siguientes días empecé a despertarme exactamente a las 3:17 de la madrugada. Nunca antes. Nunca después. Siempre a las 3:17. Y siempre con la misma sensación, alguien había estado observándome dormir. La ansiedad comenzó a consumir mi rutina. Dejé de descansar. Llegaba agotada al trabajo y cometía errores absurdos. Una tarde, mientras acomodaba mercancía, descubrí moretones oscuros alrededor de mi muñeca derecha. Parecían marcas de dedos. No recordaba haberme golpeado. La siguiente noche ocurrió algo peor. Desperté a las 3:17. Escuché los pasos. Pero esta vez estaban dentro de mi habitación. El sonido húmedo avanzó lentamente alrededor de mi cama. Yo no podía moverme. Sentía el pecho aplastado bajo un peso insoportable. Mis ojos recorrían desesperados la oscuridad mientras intentaba gritar sin conseguirlo. Entonces distinguí una silueta. Era una mujer. Delgada hasta lo imposible. Vestía algo parecido a una bata antigua. Su cabello caía pegado al rostro como mechones mojados. No caminaba. Se arrastraba. Su cabeza permanecía inclinada hacia un costado, con el cuello deformado. Cuando estuvo junto a mí, levantó lentamente una mano. Sus dedos eran negros. No por suciedad. Parecían consumidos por gangrena. Quise cerrar los ojos, pero ella acercó su rostro al mío. Y comprendí que no tenía párpados. Sus ojos secos permanecían abiertos, inyectados de sangre vieja. Su boca comenzó a moverse. No emitía sonidos. Solo repetía una frase silenciosa. Una y otra vez. Una y otra vez. Finalmente recuperé el control del cuerpo y encendí la lámpara. Desapareció. Esa mañana decidí investigar. Una anciana que atendía una cafetería frente al edificio cambió de expresión apenas mencioné la dirección. Me contó que, durante una epidemia ocurrida a finales del siglo XIX, aquella casona había sido utilizada clandestinamente como casa de aislamiento. No era un hospital oficial. Los enfermos pobres eran encerrados allí para evitar el contagio. Muchos fueron abandonados. Otros murieron sin recibir ayuda. Y algunos, según decían los vecinos más antiguos, fueron enterrados antes de morir realmente. Regresé al departamento temblando. Intenté convencerme de que eran leyendas urbanas. Hasta que descubrí algo. Detrás del armario del cuarto sin ventanas había una puerta oculta. La madera estaba sellada con clavos oxidados. Como si alguien hubiera querido impedir que volviera a abrirse. No sé por qué la forcé. Tal vez porque el miedo puede transformarse en obsesión. Tal vez porque una parte de mí necesitaba demostrar que todo tenía explicación. Cuando logré abrirla, el olor me hizo vomitar. No era humedad.
Era el olor dulce y nauseabundo de la descomposición. La habitación oculta era estrecha. Había catres metálicos alineados contra las paredes. Recipientes médicos corroídos. Botellas de vidrio. Y decenas de nombres escritos directamente sobre el yeso. Fechas. Edades. Síntomas. Muchos terminaban igual. Fiebre. Delirio. Sin respuesta. Pero otros tenían una anotación distinta. No retirar. Continúa respirando. Esperar. En el rincón más oscuro encontré un cuaderno perteneciente al encargado del lugar. Mientras leía sus páginas, descubrí la verdad. Los enfermos no habían muerto únicamente por la epidemia. El médico responsable comenzó a experimentar con ellos. Probaba tratamientos improvisados. Administraba sustancias desconocidas. Y cuando los recursos se agotaron, ordenó que algunos pacientes fueran trasladados al cuarto trasero. A los que parecían demasiado débiles. A los que ya nadie reclamaba. A los que consideraba una pérdida de tiempo. Muchos fueron tapiados vivos. Entonces escuché los golpes. 3 golpes suaves. Detrás de mí. Giré lentamente. Los catres ya no estaban vacíos. Había personas acostadas sobre ellos. Decenas. Hombres. Mujeres. Niños. Todos extremadamente delgados. Todos inmóviles. Todos con los ojos abiertos. Al mismo tiempo giraron la cabeza hacia mí. Y comenzaron a incorporarse. No mostraban rabia. Lo que vi fue peor. Desesperación. Un sufrimiento tan profundo que resultaba imposible soportarlo. Sus labios resecos se movían sin emitir sonido. Intentaban decir algo. Todos repetían la misma frase. La entendí sin escucharla. No nos dejaron morir. Entonces apareció él. El médico. Vestía un mandil cubierto por manchas oscuras. Su rostro era inexpresivo. Sus manos sostenían una libreta. Me observó durante varios segundos antes de sonreír. Una sonrisa pequeña. Humana. Y precisamente por eso aterradora. Por fin despertaste, susurró. Miró sus apuntes. Pasó páginas lentamente. Después levantó la vista. Cama 17. Pensamos que tampoco sobrevivirías. Todo a mi alrededor se deformó. Imágenes comenzaron a invadir mi mente. Yo acostada sobre uno de aquellos catres. Yo suplicando agua. Yo delirando entre fiebres. Yo siendo arrastrada hacia aquella habitación décadas atrás. Sentí agujas atravesando mi piel. Escuché llantos. Vi personas enterradas bajo el piso. Y comprendí algo imposible. Aquellas almas no me habían elegido por azar. Me reconocían. Porque una parte de mí había estado allí antes. Desperté gritando en mi propia cama. Era de mañana.
La policía nunca encontró la habitación secreta. El dueño aseguró que jamás existió. Los vecinos dijeron que el departamento llevaba vacío más de 20 años. Abandoné Puebla esa misma tarde. Creí haber escapado. Hasta hace 2 meses. Regresé a casa después del trabajo y encontré una libreta sobre mi mesa. Era la misma. La abrí con las manos temblando. Las páginas estaban vacías. Excepto por la última. Con tinta reciente. Perfectamente legible. Paciente, Renata Salgado. Cama, 17. Estado, reincidente. Observación, despierta todas las noches. Desde entonces vuelvo a abrir los ojos exactamente a las 3:17. Escucho pasos húmedos recorriendo mi pasillo. 3 golpes detrás de la pared. Y una respiración lenta debajo de mi cama. Nunca miro hacia abajo. Porque hace 4 noches descubrí algo peor que cualquier fantasma. Mientras intentaba ignorar aquellos sonidos, escuché una voz junto a mi oído. Una voz agotada, llena de dolor. La misma que escuché en aquella habitación. La misma que aún tiembla dentro de mi cabeza. Y dijo: Renata, esta vez sí nos van a dejar salir. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Esteban Ortega y, durante años, me convencí de que lo que viví en aquella hacienda tuvo una explicación lógica. El cansancio, el aislamiento, la sugestión. Cualquier cosa era preferible antes que aceptar la verdad. Sin embargo, han pasado 12 años desde entonces y todavía despierto algunas madrugadas con la sensación de que alguien está parado junto a mi cama, observándome en silencio. Todo ocurrió en 2014, cuando heredé una antigua propiedad familiar ubicada a varios kilómetros de Dolores Hidalgo, Guanajuato. La hacienda había pertenecido a mi tío abuelo Ramón, un hombre severo y reservado del que casi nadie hablaba durante las reuniones familiares. Cuando murió sin descendencia, el terreno pasó a mis manos. Yo tenía 29 años, trabajaba como contador y necesitaba dinero. Mi intención era sencilla: revisar documentos, tasar la propiedad y venderla cuanto antes. Nada más. El camino hasta la hacienda estaba rodeado de campos secos y árboles deformes por el viento. Conforme avanzaba, desaparecía la señal del teléfono y el ruido del mundo parecía apagarse detrás de mí. Cuando la vi por primera vez sentí algo difícil de describir. No era miedo. Era la desagradable impresión de llegar a un lugar donde había ocurrido algo terrible y donde nadie se había molestado en limpiarlo del todo. La fachada conservaba restos de una belleza antigua. Arcos agrietados, balcones corroídos por el óxido y ventanas clausuradas con tablones. La capilla privada permanecía erguida detrás de la casa principal, devorada por maleza seca. Al entrar me golpeó un olor extraño. No era solamente humedad. Era el aroma dulce y enfermizo de flores marchitas. Recorrí las habitaciones tratando de ignorarlo. Todo estaba cubierto por polvo. Los relojes permanecían detenidos. Los retratos familiares observaban desde las paredes con expresiones rígidas y descoloridas.
A las 7 de la tarde encontré algo que alteró mi tranquilidad. Sobre la mesa del comedor descansaba un florero lleno de azucenas completamente frescas. Alguien había estado allí. Recorrí la propiedad convencido de que se trataba de un intruso. No encontré absolutamente a nadie. Esa noche intenté dormir en una de las habitaciones del segundo piso. A las 3:12 de la madrugada me despertó un sonido que jamás he podido olvidar. El roce de unos pies descalzos caminando lentamente por el corredor. No eran pasos normales. Sonaban húmedos. Como si alguien arrastrara un vestido empapado sobre la madera. Abrí los ojos. Los pasos avanzaban despacio. Se detenían. Continuaban. Se detuvieron frente a mi puerta. Entonces escuché 3 golpes suaves. Toc. 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 Permanecí inmóvil. No respiraba. No me atrevía a hacerlo. Los golpes volvieron a repetirse. Después llegó algo peor. Una voz femenina. Muy baja. Tan cercana que parecía provenir del otro lado de la madera. Ramón. No respondí. La voz regresó. Esta vez con una tristeza insoportable. ¿Por qué me dejaste esperando? El silencio que siguió fue mucho más aterrador que cualquier grito. Porque después escuché cómo aquello se alejaba lentamente hacia las escaleras. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente encontré marcas de barro frente a mi habitación. Huellas pequeñas. Descalzas. Cada una terminaba abruptamente a mitad del pasillo, como si quien las hubiera dejado simplemente hubiera desaparecido. Decidí revisar los documentos antiguos almacenados en el despacho de mi tío abuelo. Entre escrituras y recibos encontré una caja metálica oxidada. Dentro había fotografías, cartas y un diario. Todas mencionaban el mismo nombre. Amalia Ruiz. Descubrí que había sido la prometida de Ramón en 1958. La boda jamás se celebró. Según la versión oficial, Amalia se suicidó días antes de casarse. Pero las anotaciones privadas de Ramón contaban otra historia. Fragmentos incompletos. Frases tachadas. El niño no debía nacer. Fue un accidente. Nadie debe saberlo. La enterramos donde el padre Ignacio indicó. Sentí náuseas. Aquella noche intenté abandonar la propiedad. El motor de mi camioneta no encendió. La batería estaba completamente descargada. Regresé a la casa bajo una oscuridad absoluta. Entonces escuché sonar la campana de la capilla. Una vez. 2 veces. 3 veces. Tomé una linterna y caminé hacia el exterior. El viento soplaba con fuerza. Fue entonces cuando la vi. No apareció flotando entre la niebla ni surgió de la nada. Estaba simplemente allí. De pie bajo el mezquite. Como una persona real. Vestida de novia. Inmóvil. Su vestido estaba cubierto de tierra hasta las rodillas. Sus brazos colgaban rígidos a los costados.
y su cabeza permanecía inclinada hacia adelante. Pensé que era una mujer viva. Incluso llegué a creer que alguien estaba gastándome una broma. Hasta que levantó lentamente el rostro. Tenía los ojos completamente abiertos. La piel grisácea. La lengua amoratada asomando entre los labios. Y alrededor del cuello destacaba una profunda marca oscura. No caminó hacia mí. No hizo ningún movimiento brusco. Únicamente levantó una mano temblorosa y señaló el suelo bajo el árbol. Después desapareció. No se desvaneció. No flotó. Simplemente dejó de estar allí. Como si jamás hubiera existido. Cavé durante más de una hora. La tierra despedía un olor insoportable. Cuando la pala golpeó madera comprendí que era demasiado tarde para arrepentirme. Encontré un ataúd deteriorado. Dentro descansaban los restos de una mujer envuelta en tela nupcial. Pero no estaba sola. Entre sus brazos aparecieron pequeños huesos infantiles acomodados cuidadosamente contra su pecho. Sentí que el estómago se me vaciaba. Entonces vi algo más. Una alianza de matrimonio. Grabada por dentro con una fecha. 18 de octubre de 1958. Y una inscripción. Para siempre, mi Amalia. Escuché un suspiro detrás de mí. Volteé. Amalia estaba observándome desde la oscuridad. Ya no reflejaba odio. Solo una tristeza tan profunda que resultaba insoportable contemplarla. Comprendí entonces que jamás había buscado venganza. Llevaba más de medio siglo intentando que alguien encontrara a su hijo. Que alguien dijera la verdad. Llamé a las autoridades al amanecer. La investigación confirmó la existencia de 2 esqueletos. Una mujer joven. Un menor de aproximadamente 4 años. Nunca pudieron demostrar quién los enterró allí. Pero yo había leído la confesión de Ramón. Y entendí por qué mi familia había preferido guardar silencio durante generaciones. Vendí la hacienda meses después. Nunca regresé. A veces creo haber superado lo ocurrido. Hasta que despierto a las 3 de la madrugada y descubro el olor inconfundible de azucenas marchitas dentro de mi habitación. Entonces escucho unos pasos húmedos detenerse junto a mi cama. Y una voz quebrada que susurra muy cerca de mi oído. Gracias por encontrar a mi hijo. Hace 3 semanas, al despertar, encontré barro seco bajo mis pies. Y una pequeña huella infantil marcada sobre el piso de mi recámara. No sé qué es más aterrador. Pensar que Amalia nunca encontró la paz. O aceptar que aquello que volvió conmigo no fue ella.